Como seguidores de Cristo pasamos, pero podemos entenderlo, porque los que buscan a Dios entienden todas las cosas. Aleluya. Quiero llevar la palabra del Señor en esta mañana. Aleluya. En Josué capítulo 10 voy a tomar un pasaje del libro que estoy enseñando los jueves, pero hoy quiero exponerlo en esta mañana porque Dios ha hablado fuertemente en este pasaje nuevamente, el Señor. Quiero compartirlo con ustedes. El capítulo 10 de Josué dice así, verso 1. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que le había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y así a su rey, y que los moradores de Gabón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Orán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jamú, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Hebrón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jamú, el rey de Laquis, el rey de Hebrón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabón y pelearon contra ellos. Entonces los moradores de Gabón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo os he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová lo llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabón, y los hirió por el camino que sube a Beterón, y los hirió hasta Aseca y Maseba. Y mientras iban huyendo de los israelitas en la bajada de Beterón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y no hubo día aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Quiero hablarte de esta mañana: ¿qué tan grande es tu Dios? Quiero hacerte esta pregunta. Es una pregunta muy importante, hermanos queridos. ¿Cuál es tu Dios? Es el Dios que cree. ¿Qué tan grande es el concepto de tu Dios? ¿Qué tan grande es el concepto de este Dios al cual tú sirves? ¿O tú estás limitando la fe de este Dios tan grande que muchos de nosotros hemos conocido, pero quizás en esta mañana hay personas que necesitan conocer a este Dios por lo que tú estás pasando? Me acuerdo en mi niñez,
Todavía se canta, porque 2x3 la nieta nos hace cantar varios coritos. Y ahora que está en la escuelita dominical, la clase bíblica, se sabe un lote. Y llega el medio de la mañana que ella juega con los chicos, con esto, con lo otro, pero llega el mañana, parece que el momento del devocional. Y empezamos con el soldadito y empezamos. Y también canta un coro que nos hizo recordar: mi Dios es tan grande, tan fuerte y potente, no hay nada imposible para Él. Aleluya. Y me hizo recordar, y a veces vio uno como abuelo, ya las lágrimas lo quiebran un poco más. Y un coro que lo cantábamos en nuestra niñez. Qué hermoso coro. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y potente, no hay nada imposible para Él. Aleluya. Para entender este episodio del capítulo 10, quizá usted no ha venido los jueves, pero quiero hacerle una pequeña introducción, queridos hermanos. El pueblo de Israel estaba entrando en la conquista, en esa tierra prometida que Dios le había hablado ya de mucho tiempo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Leche que fluye leche y miel, leche de bendición, tierra poderosa. Y esta tierra, hermanos queridos, era la tierra que ellos estaban tomando posesión, conquistándola. Moisés había muerto, ellos habían estado por más de 400 años en Egipto bajo, hermano, esclavitud. Y Dios los sacó, hermano, con mano poderosa a introducirlo en esta tierra. Y Moisés no pudo entrar, sino que Josué fue el hombre que Dios designó para poseer la tierra y conquistarla. Por eso el libro de Josué se llama el libro de la conquista. Tenía que empezar a tomar posesión, tenía que tomar toda la tierra que Dios le había dado, pero en esa tierra fluía leche y miel, era tierra de bendición, pero estaban los paganos, estaban los enemigos y había que destruirlos. Entonces, Israel había tenido varias conquistas, había pasado el río Jordán, había caído los muros de Jericó, una ciudad tremenda, habían conquistado a Jai también. Y allí, cuando ellos seguían avanzando, estaban los gabaonitas. Y cuando oyeron todo lo que los israelitas estaban haciendo y cómo Dios había intervenido en mano poderosa sobre Jericó y cómo habían cruzado el río Jordán, que los gabaonitas usaron de astucia y se disfrazaron. Era una ciudad más grande que Jairo, aquí lo podemos ver en el versículo 2, y tuvo gran temor porque Gabón era una ciudad, gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jairo. O sea, era mayor los gabonitas. Entonces ellos usaron astucia, porque si no, ellos dicen, van a venir israelitas y nos van a matar a todos. Entonces ellos, en el capítulo anterior, ellos dicen que se vistieron de ropas viejas, de panes mohosos, de vino, de todos rotos, sus lugares donde iban a llevar el vino. Mostraron como si eran gente que venían de muy lejos y se encontraron con Josué y le dijeron, y Josué les preguntó, ¿de dónde vienen ustedes? Y ellos dijeron, venimos de tierra muy lejos, pero en sí estaban mintiendo. Estaban a 5 kilómetros de su ciudad. Los engañaron. Bueno, es un tema que lo hemos hablado de los jueves de aquellos hermanos que han podido estar. Hoy no sé el tema. Hoy es el tema que tan grande es tu Dios. Entonces, cuando los demás reyes que estaban cerca de Gabaón escucharon también que los gabonitas de alguna manera lo habían traicionado, hicieron un levantamiento y se levantaron contra Gabaón diciendo, vamos a conquistarlo, lo vamos a atacar. Ellos nos traicionaron. Y dice la Biblia del versículo 1 al 5 que 5 reyes de los amorreos se juntaron para pelear contra los gabonitas, para destruirlo, porque Josué lo había perdonado, lo había puesto para que ellos fueran los que se trajeran la leña para los servilistas, para el templo, para la casa de Dios. Entonces, hermano, allí tenían una tremenda, hermano, dificultad Josué frente a la gabonita, porque los gabonitas cuando sintieron y escucharon que estos 5 reyes iban a atacarle, pidieron ayuda a Josué. Hermanos queridos,
Tenemos que entender que cuando queremos alcanzar la conquista que Dios nos dio, hermano, lo primero que tenemos que entender, hermanos, que necesitamos recordar que siempre cuando vamos a conquistar algo, vamos a tener oposición. Por eso la pregunta hoy, ¿qué tan grande es tu Dios? Estaba la tierra prometida, pero había una situación que se había originado, que en esa tierra todavía había oposición. Había reyes que no estaban de acuerdo con los israelitas. Por eso querían atacar a los gabonitas, y los gabonitas pidieron ayuda a Josué. Y Josué había dado una palabra hacia los gabonitas, que ellos iban a ser protegidos por él. Era un hombre de palabra, Josué. Con esto, hermano, quiero decirle, hermanos, aquellos que hemos elegido seguir a Jesucristo, siempre vamos a tener oposición. Cuando queremos, hermanos, seguir en el reino de Dios, cuando queremos caminar en el camino de la verdad, cuando queremos caminar por el camino de la vida, porque Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino y Jesucristo es la vida, siempre vamos a tener oposición. No es fácil seguir a Cristo. Miren lo que dijo Jesús en una oportunidad. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice la Biblia, esto es hablado para que tengan paz. O sea, hermano querido, la oposición va a estar siempre. Jesús nos anticipa, nos habla. Era un momento cuando Jesús ya estaba para ser entregado y crucificado. Estaba en el aposento con sus discípulos y Él le dijo, tengan paz. Va a venir tiempo de aflicción y de persecución. Hermanos queridos, muchos por ahí andan enseñando, venía a Cristo, y hasta hay instituciones que dicen pare de sufrir. Es un engaño, hermano querido. Al seguir a Cristo van a venir aflicciones, van a venir pruebas, van a venir momentos difíciles. Porque nadar contra la corriente, hermanos, usted sabe que el pez, por eso el pez está vivo, nada siempre contra la corriente. Cuando está muerto, lo lleva a la corriente. Nosotros nadamos contra la corriente de este mundo. Hablamos diferente, pensamos diferente, caminamos diferente, vamos a lugares diferentes. No tenemos, hermanos, podemos tener comunión, podemos hablar, podemos tener amistad, porque es necesario, no podemos perder los vínculos para que ellos puedan conocer a Cristo, porque nosotros también un día estábamos perdidos. Pero hermanos queridos, en este mundo vamos a tener oposición. Jesús la tuvo. Jesús tuvo oposición de su familia. Jesús tuvo oposición de gente de su propia tierra, al punto que le dijeron, miren, eso lo dice la Biblia, este está loco, le decían. Hermanos, no coordinaban con Jesús, porque Jesús tenía otros principios, enseñaba la verdad. Aún, hermano querido, la religión judía, el judaísmo, no coordinaba con Jesús. Porque el judaísmo, la religión, hermano, tenía una vida religiosa de apariencia. Vivía, o sea, le importaba mucho lo exterior, de cómo quedaba frente a los demás. Y Jesús fue mucho más profundo. Jesús fue al corazón del hombre. Jesús se interesó por el interior del hombre, porque Jesús dijo, bienaventurado los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Cuando Dios transforma nuestro corazón, nuestro interno, después lo exterior, hermano querido, se va también, a medida que vamos caminando con el Señor,
Dios va procesando, Dios va haciendo ver por la obra de su Espíritu Santo, hermano querido, esa preciosa transformación que solo Jesucristo la puede dar. Hermano, en este mundo vamos a tener oposición. Estos reyes se levantaron contra los gabaonitas, y como los gabaonitas estaban bajo la protección de Josué y de su ejército, allí Josué se levantó también para protegerlos. Y nosotros cuando empezamos a caminar con Cristo, hermano, empezamos a tener oposición. Ya vas a la iglesia, ya no te miran bien, ya tus amistades tampoco están de acuerdo con lo que vos elegís. Justo hablábamos ayer con un joven que está viniendo a la iglesia, y él me decía, la verdad que me bendijo mucho el estudio de la tarde, que habló de adicción, el hermano, dice, me impactó mucho, ¿verdad? Lo que ministró, dice, porque cuánta mala influencia, él decía, yo tengo aquí fuera de estas 4 paredes. Y yo le decía, mirá, le dije el nombre, mirá muchacho, le dije, mirá, el 95, por no decirte el 99%, cuando estamos fuera de la iglesia es oposición. Porque piensan diferente, actúan diferente, tienen toda una visión diferente. Y cuando vos le querés hablar de la verdad, le querés hablar de la luz, hermano, siempre va a haber oposición. Quiero decirte que este libro, que la palabra de Dios, el libro sagrado que Dios nos dejó el manual, está escrito por muchas lágrimas, con mucho sacrificio y dolor. Muchos hombres, hermanos, dieron su vida para que esta palabra esté en medio de nosotros. Hay mucho dolor, muchas lágrimas. La Biblia dice que andarán llevando la preciosa semilla. Andarán con lágrimas y llorando los que llevan la preciosa semilla, hermano. Llevar el Evangelio de Cristo, hermanos, se lleva a veces con muchas lágrimas y mucho dolor. Vamos a tener oposición, queridos hermanos. Pero nuestro Dios sigue siendo grande. Aleluya. Por eso necesitamos recordar que Dios está con nosotros. Aleluya. Versículo 8. Dice la Biblia, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor. Aleluya. Dios está con nosotros. Vamos a tener oposición. El ejército de Israel iba a tener posición para conquistar esa tierra, para defender esa tierra. Iba a tener oposición, pero viene siempre palabra de Jehová, una palabra que Dios ya le había hablado a Josué en el capítulo 1, verso 5. Mire que dice la Biblia, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mire qué maravilloso, saber que Dios está con nosotros, que Dios se sigue a lado nuestro. Y esto nos da una seguridad, hermano, en nuestra vida espiritual. Saber que contamos con la ayuda del Señor. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo en medio de la iglesia de Jesucristo. Jesús dijo, yo me voy, pero yo enviaré el Consolador. Aleluya, aquel que está con nosotros, que nos guía, que nos da, hermanos, la dirección, nos da el consuelo. Mire, el ejército de Israel tenía esta palabra y Josué dice, no tengas temor, dice Dios, de ellos, porque yo he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y dice la Biblia en el versículo 9, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Mire qué marcha tuvo el ejército de Israel. Toda la noche. Hermanos, se calcula que de la distancia donde estaba el pueblo de Israel, que estaba en Gilgal, donde habían tomado en Jai, y las ciudades de Jericó, tenían más o menos un promedio hasta Gabaón de 40 kilómetros. Un ejército como el que tenía Israel, 40 kilómetros, muchas veces se caminaba en 24 a 48 horas a pie. Pero Josué tenía una palabra de Dios. No temas,
yo estaré contigo, ve. Entonces dice que Josué tomó el ejército y caminó toda la noche. Y en la mañana, a primera hora de la mañana, el ejército de Israel estaba sobre Gabón. Y dice que fue una batalla impresionante, hermanos. Dice la Biblia, y Jehová los llenó de consternación, en el verso 10, delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabón, y los siguió por el camino que sube a Beterón, y los hirió hasta Aseca y Maceda, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Beterón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Lo tercero que debemos recordar, hermanos, que nuestro Dios es grande, hermano, es recordar que nada es demasiado grande para Dios. Aleluya. Nada es demasiado grande para Dios. Dios, hermano, mueve lo que tiene que mover para darnos la victoria que necesitamos. Y Dios necesitaba un hombre, un líder con esa pasión de creerle a Dios. Hizo caminar el ejército en toda la noche. En la mañana estaba a primera hora sobre los gabonitas, la tierra donde estos 5 reyes se habían levantado. Dice la Biblia que Dios trajo, hermanos, consternación, verso 10, y trajo, hermanos, granizo. Y dice que fueron más los que murieron por el granizo que los que murieron por la espada de Israel. Dios estaba con Israel. Muchos escritores han tratado de apaciguar, de hacer que esto no es una realidad, pero es un milagro tremendo. Porque es cierto, dice que en ese lugar, en esa parte de la tierra de Israel, hasta el día de hoy, dice que también llueve en cierto momento granizo de unas piedras tremendas de grandes. Pero usted sabe cuál es el milagro acá, que nadie lo puede negar. Sí, pueden decir que también en ese tiempo, y en este tiempo también, sigue habiendo ese granizo en esa época y ese tipo de tormenta. Pero el milagro fue que a los hijos de Israel ni una piedra los mató. Aleluya. Así está el milagro. Aleluya. A veces pasa usted viene andando por la ciudad, qué cantidad de agua que llueve, y pasa una línea y no llueve más. Usted dice, ¿qué pasó acá? Usted se ha dado cuenta. O ha venido un hermano de la iglesia y viene y dice, pero qué cantidad de agua llovió en el barrio. Pero acá no llueve nada. Aleluya. Esos son los milagros que Dios hace. El ejército enemigo había sido destruido por las piedras. Y los israelitas que lo estaban atacando, nadie los tocó. Aleluya. Dios estaba con Israel. Y así como Dios ha estado con Israel, Dios estará con nosotros. Dios estará contigo. Yo no sé cómo has venido a la casa del Señor, pero quiero decirte que Dios pelea por ti. Amén. La Biblia dice en el Salmo 54, querido hermano, algo precioso que dice así: de toda, busqué a Jehová, que lo habíamos dicho recién, de toda, busqué a Jehová y me libró de todas mis angustias. Qué maravilloso Dios. Mire, Jeremías decía también, he aquí yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Mire, también decía en otra oportunidad Jeremías, por la misericordia de Jehová no somos consumidos, porque su misericordia son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios está con nosotros. Dios peleará por nosotros. Dios traerá victoria sobre nosotros, sobre su iglesia y todos los que le buscan a Él. Porque hay promesas de Dios, hermanos. Mire, y hay un milagro extraordinario todavía que Dios hace en ese lugar, en la tierra de Gabón. Y dice la Biblia en el versículo
12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Mire, un milagro extravagante. El ejército, como yo le había dicho, o como la Biblia dice que caminó toda la noche, llegó a la madrugada, cuando estaba viendo el sol, y allí empezó la batalla. Y hermano, era una batalla tan grande, porque usted no se olvide que dice la Biblia, hermano querido, que la ciudad de Gabón era más grande que la ciudad de Gai. Acuérdense que la ciudad de Gai tenía 12.000 hombres de guerra. Y estos reyes habían juntado 5 reyes para luchar contra los gabonitas y contra el pueblo de Israel. La batalla fue muy grande. Llevó su tiempo. Y no, hermano, Josué veía que no iba a alcanzar el día para derrotar todo el enemigo. Entonces dice la Biblia que Josué oró a Dios. Mira el milagro que sucede. No solo el granizo, sino dice que oró a Dios y pidió esto: sol, detente. Aleluya. Sol, detente. Luna, espera el tiempo. Dios quiere dar todavía victoria. Mire esa oración poderosa. Por eso, hermano, lo último que quiero decir de este Dios grande, que necesitamos que nos recuerde el poder de la oración. Aleluya. El poder de la oración. Mire el versículo 14, dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová. Lo quiero leer de nuevo. No habiendo atendido a Jehová, lo tengo que leer de nuevo. Y lo tengo que leer. Y habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, la voz que Dios escucha. Busqué a Jehová y entendí todas las cosas. Dios escucha la voz de un hombre. Dios escucha el clamor de una madre. Dios escucha el clamor de un matrimonio. Dios escucha el clamor por tu familia. Dios escucha por tu pecado que tú no puedes dejar, por tu tentación, por tu pasión. Dios escucha la oración. Si no puedes salir de la adicción, clama a Dios. Y Dios te va a responder. Aleluya. Y habiendo atendido a Jehová la voz de un hombre, ¿quién somos nosotros para que Dios escuche la voz de un hombre? ¿Qué es el hombre para que él tenga memoria? Sin embargo, Dios escucha la oración de un hombre. ¿Cuánto más Dios va a escuchar la voz de un hijo? Se cuenta, hermanos, después del día de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados desembarcan en Normandía, queriendo restablecer la paz en Europa, estando sitiada por Alemania, los alemanes, dice que uno de los pilotones del ejército de Norteamérica estaba tratando de avanzar sobre los puestos alemanes. Y había varios pelotones
del ejército de Estados Unidos que habían sido abatidos porque no habían podido conquistar una de las colinas, porque estaban en desventaja, porque a la altura estaba el ejército alemán. Y bajo el coronel Patton le quedaba solo 50 soldados del pelotón número 3. Y había un joven que se llamaba Jones y no podían avanzar. Y el coronel les dijo: manténganse en las trincheras, no avancen. Habían terminado varios pelotones. No sabían cómo avanzar. Este joven se acerca al coronel y le dice: coronel, mi mamá nos enseñaba a orar. Mi mamá era cristiana. Yo sinceramente nunca he creído en estas cosas. Pero si hay algo, y esto me acordaba lo que le enseñaba ayer el hermano también, que es palabra de Dios, que decía: siempre los hijos van a ver la conducta del padre bueno. Lo que nosotros le enseñamos, eso va a reflejar tarde o temprano en los hijos. Por eso el padre no se canse de enseñar el bien. Tarde o temprano van a cosechar. Amén. Así que siga sembrando. Y este joven le decía al coronel: mi mamá me enseñaba que cuando oramos Dios nos responde. Mire que esto está escrito en la biografía a un hermano del ejército de Estados Unidos, de cómo lograron conquistar esa colina. Y dice: ¿qué vas a hacer entonces? Y yo voy a orar. Pero es imposible. ¿Y qué va a suceder? No sé lo que va a suceder. Dice que este joven oró y en la tardecita, algo que nunca sucede en París y en esa colina, dice que bajó una niebla densa que hasta el coronel y los 50 del pelotón que estaban prácticamente a haber sido fulminados, eliminados por el ejército alemán, porque estaban en desventaja. Salir de la trinchera era salir a la muerte. Ya habían salido varios pelotones. Dice que vino una extensa niebla. Y cuando la niebla no se veía nada, los 50 combatientes salieron despacito. Aleluya. Cuando su mamá regresa, cuando su hijo regresa a Estados Unidos, la madre lo estaba esperando en el aeropuerto. Su hijo llega y salta hacia ella. Mamá, experimenté el poder de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Creerle a este Dios que es grande, es poderoso. Por eso hoy, en esta mañana, hermano querido, no hubo aquel día, ni antes ni después de él, habiendo Jehová atendido a la voz de un hombre. Mire, porque Jehová pelea por Israel. Debemos recordar, hermano, que enfrentamos oposición. Debemos recordar que Dios está con nosotros. Debemos recordar que nada es demasiado grande para Dios. Y debemos recordar el poder de la oración. En una oportunidad, y con esto voy terminando, un hijo estaba con su papá paseando y le pregunta: papá, ¿qué tan grande es Dios? Su padre, no sabiendo qué contestar aquella pregunta, empezó a mirar para todos lugares y en un momento mira hacia el cielo y ve pasar un avión y le hace una pregunta a su papá: hijo, ¿qué tan grande ves el avión?
El hijo le contesta: es muy pequeño, papá. Casi no se puede ver. Es algo insignificante. Entonces el papá, bajo esa respuesta, lo lleva a un aeropuerto y le muestra un avión que estaba en la pista y le hace nuevamente la pregunta: hijo, ¿cómo ves ahora el avión? Ah, papá, qué grande que es. Qué precioso, qué grande, qué enorme, papá. Entonces el papá le dijo: pues así es Dios. Amén. Depende la distancia que tú estás de Él. Si tú estás cerca, Él es grande. Yo quiero decirte que Dios está cerca. Dios está cerca. ¿Dónde está Dios? Muchas veces preguntamos. Y la Biblia dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Dios nunca se ha alejado. Es una mentira que el enemigo ha querido influir en nuestra vida, hermanos, que Dios se ha alejado. No, nunca Dios se alejó. Quiero decirte que Dios siempre ha estado cerca. Lo que han tomado distancia de Dios hemos sido nosotros. Pero Dios siempre está cerca. Y Dios quiere que tú le veas lo grande que eres. Por eso quiero recordarte que enfrentamos oposición, que Dios está con nosotros, que Dios, no hay nada más grande que Él, y que Dios escucha la oración de sus hijos. Cierra tus ojos, Señor, y decir: aleluya, Jesús. Yo no sé en esta mañana si hubiera persona, no sé cómo estás viendo a Dios. Si está pasando por alguna situación, me parece que Dios no ha estado presente. Como si Dios se ha olvidado de ti. Pero quiero hacerte recordar que Dios es grande. Que Dios escucha tu oración. Y a pesar que hemos fracasado, Dios está presente. Y Él quiere en esta mañana que tú tengas un encuentro con Jesús. Que tú le puedas recibir. Que tú puedas salir de este lugar bendecido porque Jesús es grande. Él sigue siendo el Dios. Él no ha cambiado su poder. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Aun si tienes enfermedad, si tienes algo en tu salud, Dios puede poner su mano. Dios sigue siendo grande. Aleluya. Entrégala en las manos de Dios en esta mañana. Nada es imposible para Dios. El Dios de los milagros, el Dios de la grandeza, el Dios que se hace ver a pesar de la oposición, a pesar de situaciones que no podemos entender. Dios sigue siendo Dios. Pero ven a Jesús. Ven a Jesús. Abrázate de Él. Y quizás tu pregunta donde tú estás: ¿cómo se hace eso? Bueno, es entregar tu vida a Cristo. Decirle: Dios, te necesito más que nunca en mi vida personal. Es una decisión personal. Si tú lo deseas hacer, puedes levantar tu mano y decir: yo quiero creer en este Dios. Yo quiero probar este Dios. Me acuerdo hace muchos años, siendo un joven y escuchando un predicador,
yo también tomé esa decisión. Y yo le hice una pregunta a Dios, estando a la distancia. Y yo le dije a Dios, yo quiero probarte, Señor. Quiero saber si tú eres grande, como este predicador está enseñando. Y quiero decirte que han pasado más de 30 años y he visto la grandeza de Dios. He visto el poder de Dios. Hemos pasado muchas pruebas, muchas dificultades, pero damos testimonio de que Dios es fiel y que Dios es grande. Por eso hoy necesitas encontrarte con Jesús. Si lo deseas hacer allí en Despuesta, levanta tu mano. Dios te está buscando. Dios te está buscando. Dios es grande. Quizás has pensado mi vida destruida, no interesa, querido. Dios restaura. Dios es especialista. Hace un tiempo hablamos de que Dios es el Dios de la restauración. Dios restaura. En el mundo que vivimos parece que todas las cosas se tienen que comprar nuevas. Pero yo vengo de una generación de que todo se tenía que reparar, que de todo se tenía que arreglar. Y me hace acordar esto como es nuestro Dios. Dios no tira nada, Dios restaura, Dios vuelve al estado genuino, Dios lo hace nuevo, Dios no te tira, Dios al revés te anda buscando, porque Él desea lo mejor para ti. Aleluya. Invito a ponerse de pie a aquellos que no pueden, que pueden estar. Aleluya, mientras cantamos esta canción. Vamos a entonar esta canción que los músicos nos están entonando. Usted busca